Imagina que un día despiertas y descubres que la mitad de tu país ya no te pertenece. No por una guerra, ni por una invasión. Simplemente, alguien lo entregó en secreto. Eso ocurrió. Y no fue una pequeña isla ni un territorio disputado. Fue medio continente. Corría el año de 1800. Europa estaba convulsionada. Napoleón Bonaparte se alzaba como la figura más poderosa del continente. Y mientras las potencias se reacomodaban en medio de guerras y alianzas, un acuerdo silencioso se firmaba en el corazón de Francia. Uno que cambiaría para siempre la historia de América. Aunque casi nadie supo de él en su momento. Ese tratado tenía un nombre tan discreto como su impacto fue colosal, el Tratado de San Ildefonso. Firmado entre España y Francia, parecía solo otro documento diplomático entre dos aliados. Pero lo que se escondía entre sus líneas era una cesión total de la Luisiana, un territorio inmenso que abarcaba desde el Golfo de México hasta el norte de Canadá. No solo incluía lo que hoy es el estado de Luisiana, sino una vasta región que toca a más de 13 estados actuales de Estados Unidos. España lo había recibido décadas antes de manos de Francia, tras el final de la Guerra de los 7 años. Y aunque parecía un regalo, en realidad había sido una carga, difícil de administrar, constantemente amenazada por británicos, nativos y colonos. A ojos de Madrid, la Luisiana era más problema que ventaja. Así que cuando Napoleón pidió que se la devolvieran, accedieron. Pero aquí viene lo curioso, lo hicieron en secreto. Ni los colonos, ni los habitantes criollos de Nueva Orleans, ni siquiera los virreyes españoles en América sabían que sus tierras ya no pertenecían a España. Era como si un emperador jugara al ajedrez con continentes, sin avisar a las piezas que las iba a mover. Napoleón tenía planes. Quería usar Luisiana como base para un imperio francés en América. Imaginaba barcos surcando el Mississippi, trigo y azúcar enriqueciendo a París. Pero sus sueños duraron poco. Al otro lado del Atlántico, en la isla de Haití, una revolución liderada por antiguos esclavizados se había encendido como un incendio indomable. Francia intentó sofocarla. Mandó un ejército. Fracasó. Y cuando Napoleón comprendió que controlar América desde Europa sería más costoso de lo que valía, hizo algo que nadie esperaba. Vendió la Luisiana. No a España, que había sido su aliada. No a otra potencia europea. La vendió a los Estados Unidos. Por $15 millones. Una cantidad ridícula para la extensión colosal del territorio. Así, en 1803, sin disparar un solo tiro, Estados Unidos duplicó su tamaño. Fue la famosa compra de Luisiana, y pasó de ser un joven país costero a un gigante continental. Todo gracias a un tratado secreto que España había firmado creyendo que se estaba quitando un peso de encima. Pero lo más desconcertante es esto, España no autorizó la venta. Técnicamente, Francia vendió algo que ni siquiera tenía formalmente en posesión, pues el traspaso administrativo no se había completado. Era como vender una casa sin haber firmado las escrituras. Y aún así, la operación fue aceptada por todos. ¿Por qué? Porque Napoleón intimidaba. Porque Estados Unidos ofrecía dinero rápido. Y porque España, debilitada y distraída por las guerras en Europa, no tenía cómo oponerse. Ahora piensa en las consecuencias. Esa decisión, tomada en privado entre diplomáticos y emperadores, dio forma a lo que hoy entendemos como Estados Unidos. Permitió su expansión hacia el oeste, el desarrollo de ciudades enteras, la apropiación de ríos, montañas, llanuras. Y todo sin que los habitantes originales pudieran intervenir. ¿Fue una jugada maestra de diplomacia por parte de Napoleón? ¿O una traición a sus aliados españoles? Y aún más inquietante, ¿cuántas veces más ha ocurrido esto en la historia? ¿Cuántos tratados silenciosos han cambiado la suerte de millones sin que siquiera lo supieran? La historia del Tratado de San Ildefonso no es solo un episodio olvidado de la política internacional. Es una muestra brutal del poder de la tinta y el papel, cuando se usa en los salones del poder, lejos del conocimiento de los pueblos que se ven afectados. Porque a veces, lo que no se dice en voz alta, es lo que más pesa. ¿Tú qué opinas? ¿Fue diplomacia inteligente o una traición disfrazada de estrategia? Déjalo en los comentarios y si te gustan estas historias ocultas que cambiaron el mundo, suscríbete para que no se te escape la próxima. Aquí, cada dato curioso tiene una historia. Y cada historia, una clave que vale la pena descubrir.